mientras yo voy colocando aquí una presentación para que ustedes esperen y sepan que estamos atendiendo el ingreso. Listo, muchachos, ya di aviso a los demás compañeros que en este momento se encuentran en el Skype y para quienes ingresaron a la plataforma y el campus de Univida, estamos aquí para dar respuestas a las preguntas que surgen sobre nuestro desarrollo de la actividad 2 de la fase 2, que corresponde al formato de identificación de creencias, de la misma forma a la participación en el foro. Han surgido muchas dudas, muchas preguntas respecto a esta actividad y la idea es que podamos tener absoluta claridad respecto a ese ejercicio. ¿Listo? Entonces, espérenme un segundo, vamos a dar la palabra para que ustedes tengan la posibilidad de esa manera de enunciar cuáles son sus preguntas y cuáles son sus dudas. Porque en las sesiones pasadas, bueno, realmente no en las sesiones, en la sesión pasada, en la que tuvimos la posibilidad de interactuar en ese primer encuentro que tuvimos, resolvimos, o bueno, les di un poco las indicaciones de cómo adelantar la actividad 2, hicimos la lectura de la guía, explicamos cada punto de la guía y cada punto del trabajo. Pero por supuesto que cuando uno ya ingresa o empieza a desarrollar el trabajo en particular, pues sucede que es ahí donde aparecen las dudas y es ahí donde de pronto las dificultades nos saltan a la vista y es ahí donde uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Cierto? Y la idea es entonces que a partir de ese ejercicio de hoy nosotros tengamos la posibilidad de aclarar todas esas dudas y aclarar todas las preguntas que hay sobre esa actividad. Marcela solicita la palabra. Muy buenas tardes, Marcela. Hola, profe, buenas tardes, hola queridos compañeros. Profe, es que yo tengo una duda que me surgió de la interacción en el grupo de Skype, que una compañera preguntaba a cuántos compañeros hay que hacerles retroalimentación del trabajo. Yo la verdad solo lo hice a uno, pero no sé si, la verdad no lo tengo claro si en la guía indican que son a dos, porque otro compañero decía que eran a dos. Ya te digo, Gracias. vamos a ver dentro de la guía, vamos a responder pregunta por pregunta, ¿listo? Entonces, en este caso voy a responder la pregunta de Marcela
Y espérame un segundo, yo busco en la guía y miramos lo que dice la guía al respecto. Listo, espérame un segundo. Ya tengo aquí la guía, voy a compartirla para que ustedes puedan ver y podamos ver lo que dice la guía al respecto. Espérame un momento. Gracias, profe, qué pena. Chuley, espérame un momento, yo voy tomando aquí apuntes. Listo. Espérame aquí, vamos acá, a ver. Una ventana, aquí estamos. Listo, entonces estamos en la guía de la actividad y vamos a ver qué nos dice la guía exactamente frente a la participación o la retroalimentación que debemos hacer en el foro, ¿no es cierto?, respecto a la actividad que han presentado los compañeros. Entonces tenemos, en primer lugar, no me voy a detener en esto, pero la guía trae todos los documentos que de alguna forma se enuncian en la plataforma, en el campus virtual de la UNAT, ¿sí? En nuestro curso de Ética y Ciudadanía, ustedes van a poder encontrar todos estos documentos en el entorno de aprendizaje. ¿Cuáles documentos? ¿De qué documentos está hablando el profesor? De un archivo de video que se llama Educar para la Ciudadanía. Ustedes encuentran aquí el repositorio, el link exacto para llegar ahí. Entonces, si usted tiene su guía en PDF, por lo general no tiene que darle control clic y él lo direcciona directamente a ese link. Tenemos la Constitución Política de 1991, está el podcast de un programa que se llama Éticamente. El podcast es acerca de los mecanismos de participación ciudadana en Colombia, que se transmite a través de la Radio UNAT. Otro podcast del mismo programa Éticamente, que habla acerca de la ética como fundamento de derechos humanos, que también es transmitido por la Radio UNAT, una radio virtual. Otro podcast acerca, en el mismo programa Éticamente, acerca de los derechos fundamentales en Colombia. Ustedes encuentran el enlace ahí y tenemos 2 artículos, ¿sí? Esto, para que ustedes lo tengan muy presente, está dentro de la guía y de la misma manera se encuentra dentro del entorno de aprendizaje. Son los mismos materiales que ustedes van a encontrar allá, ¿sí? Entonces aquí tenemos Educación Ética para una Ciudadanía Mundial, que fue publicado en la revista Boletín Redipe. Ahí está el enlace. Este es un artículo que llama Paz, Equidad, Reconciliación y Educación Ciudadana, los retos de la educación para una sociedad de posconflicto, y ahí está el enlace. Estas lecturas son importantes y vamos a verlo luego. Estos materiales son importantes para el ejercicio. De hecho, en el entorno de aprendizaje, complemento un poco, aparecen 2 elementos más. Uno es el OBI, un objeto virtual de información, y un OVA, un objeto virtual de aprendizaje. Entonces, son 2 herramientas que ustedes van a poder utilizar y van a ver con una serie de diapositivas en los cuales, pues, tiene una lectura, tiene una especie como de audio en que ustedes van a poder escuchar esa diapositiva. Pero son los 2 elementos adicionales que hay. Aquí ustedes tienen la mayoría de los elementos que están allá. ¿Listo? Entonces nos dice la guía que nosotros, en primer lugar, debemos identificar 4 expresiones culturales. No nos está diciendo una sola, nos dice 4 expresiones. En algunas ocasiones he notado que algunos participantes suben solamente una expresión cultural. Entonces creen que de pronto puede ser una canción o un dicho popular o una costumbre o un programa de televisión. Y no es así. La guía nos dice que debemos identificar las 4 expresiones. Tiene que ser la canción, tiene que ser el dicho popular, tiene que ser la costumbre o tradición colombiana, entonces, y un programa de televisión nacional. Entonces, en algunos casos han colocado programas de televisión que no corresponden a productos nacionales, ¿sí? No son programas de televisión nacional.
no sé, yo la verdad casi no veo mucha televisión, pero colocaron algo así como de, no sé, algo de la playa, no sé, un programa esos de parejas de Hawái, algo así que colocan. Entonces colocaron algún programa de esos, ese programa realmente no nos sirve. La idea es que ustedes identifiquen las expresiones culturales de nuestra región. ¿Qué quiere decir de nuestra región? Podemos ampliarlo un poco más. No es necesario que sea estrictamente de nuestra región, ¿sí? Entonces, sino que podríamos decir que es de nuestro país. Es fundamental que sí sea de nuestro país, que sea de Colombia, ¿sí? Entonces, y hay algo muy importante aquí, y si ustedes se dan cuenta, en algunos, he notado en varios casos, que muchas veces no leen esta partecita aquí, ¿sí? Entonces miren ustedes que aquí la guía nos dice que debemos identificar 4 expresiones culturales propias de nuestra región y de la cultura colombiana, que son la canción, el dicho popular, la costumbre o tradición y un programa de televisión. Y miren, muy importante, que considere que promueven antivalores, que estigmatizan, excluyen, vulneran o discriminan. ¿Listo? Entonces, esa es la esencia, ¿sí? Esa es un poco, podríamos decir, la nuez del ejercicio. Ustedes deben identificar cuáles expresiones culturales promueven esos antivalores, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo particular, ¿sí? Me he encontrado donde colocan la canción, por ejemplo, la canción de Carlos Vives. Pensemos eh, la tierra, la gota fría, ¿sí? Entonces colocan la gota fría y no es una canción que promueve antivalores, o colocan una canción, por ejemplo, de Joe Arroyo, ¿sí? Que se llama, esta canción que se llama La Rebelión, ¿sí? Que todos en algún momento la hemos escuchado, ¿sí? Entonces, en esa letra, Joe Arroyo no busca promover el racismo. De hecho, Joe Arroyo era un personaje, un artista afro, ¿cierto? Él era de tez negra, ¿sí? Entonces, él con su canción no busca promover el racismo, sino que él a través de su canción, él dice, les voy a contar la historia de mi pueblo, de la historia de mi pueblo, caballero. Algo así dice el inicio de la canción. Entonces, es lo que hace en su canción, es traer un hecho histórico a la actualidad para que la gente comprenda cuál ha sido el tránsito del pueblo afro en la historia de Colombia, ¿sí? Y cuál es el rol que ha jugado ese pueblo, ¿sí? Esa etnia en particular. Entonces, en esa canción en particular, como en otras canciones que han colocado, no se promueven antivalores. En esa canción se está dando a conocer una situación que pasó, ¿sí? Si la canción promoviera antivalores, por ejemplo, hablaría de las canciones en que, si te pongo comillas, canciones de reggaetón, ¿sí? Que eso con la luz apagada no se ve, ponte en cuatro y ta, 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 ¿no es cierto? Puntos suspensivos. Yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado la canción alguna vez, ¿sí? Pegó mucho hace un tiempo. Entonces, esa sí es una canción que promueve antivalores y podemos encontrar muchísimas. En los ejercicios que ustedes han realizado, pues he encontrado un sinnúmero de expresiones culturales que promueven, estigmatizan, que excluyen, vulneran o discriminan derechos, por supuesto. Hay muchas otras expresiones, no solamente desde la canción, no solamente desde el dicho popular, no solamente desde la costumbre o la tradición. Entonces, por ejemplo, en el dicho popular, los hombres las prefieren eh, brutas, ¿sí? Haciendo referencia a que todas las mujeres que tienen una bonita figura, que son lindas, hacemos la referencia a que son brutas, ¿sí? O que son reinas. Lo digo porque es una expresión cultural, ¿no es cierto? No porque yo lo crea así, para que ustedes lo tengan presente. Como por ejemplo una costumbre o tradición de la región colombiana. Entonces, costumbres, hemos visto nosotros el caso de las peleas de gallos, que termina siendo una costumbre. Sí, por supuesto, Marcela, no estoy de acuerdo con ninguna de esas acciones que promueven antivalores, para que quede muy claro. No me gustan las peleas de gallos, no me gustan las corridas de toros, pero son costumbres que se llevan a cabo
en determinadas regiones, o por ejemplo en el Huila, ¿no es cierto?, en las fiestas de San Pedro. Yo recuerdo, yo aquí donde vivo, aquí en Popayán, vivo muy cerca a un barrio que se llama Todes. Ese barrio se conformó después de la avalancha del río Páez. Mucha gente del Páez y mucha gente del Huila se vinieron a vivir acá. Entonces, aquí, cuando sucede o cuando están celebrando las fiestas de San Pedro en el Huila, pues resulta que acá también hacen una especie de celebración y entierran, cuelgan un gallo, ¿sí?, de una cuerda, la cuelgan, y entonces el que logre arrancarle la cabeza al gallo se lleva el premio, ¿sí? Eso es una tradición que promueve, en este caso, antivalores en relación a los animalitos, ¿cierto? Entonces, muchos han hecho referencia, por supuesto, a este tipo de tradiciones barbáricas, ¿sí? En el cual hace un momento estaba escuchando una entrevista que le hacían a Gustavo Petro, y él le dice, bueno, es que él dijo, no, yo me puse a la corrida de toros en la alcaldía de Bogotá, porque quien se divierte viendo matar un toro, pues se puede divertir viendo morir cualquier otra especie, y eso es absolutamente peligroso. Entonces, ese tipo de situaciones no deben ser permitidas dentro de una sociedad. De hecho, hoy ya tenemos una legislación, una norma que de alguna forma protege a los animales y a los seres sintientes y que los identifica como seres de sujetos de derecho. Marcela. Ok, parece que... Perdón, profe, no, la verdad se me levantó sin quererlo. Pero Ok, sí, pues yo ahorita tengo un B-Learning a las 5. ¿Me puedo salir? sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. De Mi todas duda formas, solo era cuántos hay que comentar y ya. listo. Entonces, Marcela, para hacerte la respuesta más corta, espérame un momento porque creo que la guía no lo dice aquí, pero en la plataforma sí está. Espérame un segundito, ya te comento. Aclaro esa duda y ya te doy la respuesta inmediatamente. Pero espérame un segundito. Listo, entonces, bueno, ya ahorita continuamos. Ya les digo cuál es la participación en el foro, ¿sí? Ok, espérame. Ok, Lina, ahí está, ok. Bueno, Lina ahí nos está escribiendo un mensaje, espérame, mínimo un participante, ¿sí? Ok, ahí está. Espérame en un momento porque creía que estaba acá, pero debe estar aquí en la guía. Profe, ¿Sí? en el contorno en el foro de discusión dice realizar un comentario al menos a un compañero del curso en su participación. Exactamente. Ah, listo. Espérame, ¿no? Es a un compañero. Mínimo Profe, uno. ¿y las últimas reflexiones del trabajo deben tener alguna extensión específica o no hay como un... Porque pues ahí tan solo dice como qué reflexiones para su vida personal, qué aportes brinda, pero no dice como mínimo tantas palabras. No hay, digamos Ah, que listo. por parte de la guía no hay ninguna especificación al respecto. Eso quiere decir que es libertad de ustedes, pero la recomendación que yo hago siempre es que ustedes sean generosos a la hora de escribir, ¿sí? Sí, Entonces, que no es listo. lo mismo que ustedes escriban un renglón a que escriban 5 renglones con un sustento, de acuerdo a la Listo. lectura, de acuerdo a lo que ustedes han visto en el desarrollo del curso.
de acuerdo a los objetos virtuales de aprendizaje, el OBI, el OVA, los podcasts. Entonces, la idea sería que ustedes tomaran como fundamento lo que está dentro del entorno y a partir de eso ustedes puedan participar. Entonces, la idea es que lo hagan, por supuesto, con una construcción a partir de estos elementos que están dispuestos dentro del entorno. Listo, profe, muchas gracias. Entonces me voy a desconectar. Bueno, tranquila, Marcela. Gracias. Con todo gusto. Entonces, vamos, bueno, ya aclaramos la duda, es uno. Estaba pendiente de pronto en la guía, creo que también lo dice, vamos a ver ahorita si más adelante lo dice. Bueno, entonces aquí dentro de la guía nos hace referencia respecto a las creencias. ¿Qué son las creencias? También ahí suele suceder que no suele, digamos, como encontrarse concordancia frente a la expresión cultural que ustedes identifican y la creencia, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, dicen la corrida de toros, ¿no es cierto? Sí, dicen la corrida de toros como una tradición, ¿no es cierto? Y resulta que en la creencia colocan, es un evento muy bonito porque es donde toda la población se reúne y celebra una fecha en especial donde las familias comparten, donde las familias preparan almuerzos comunitarios. Entonces, en ese caso en particular, no hay una correlación entre, en este caso, la expresión cultural identificada y la creencia, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de las corridas de toros, pues tenemos que hacer referencia, en ese caso en particular, tenemos que hacer referencia al maltrato animal. ¿Cuál es la creencia que está inmersa dentro de la sociedad frente al trato que se le debe dar al animal? ¿Sí? Ese es el asunto. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, la creencia que yo puedo identificar ahí es que nosotros como seres humanos siempre hemos tenido un pensamiento de superioridad de especie, ¿sí? Y como somos seres superiores, pues entonces nosotros tenemos la capacidad de poder pasar por encima de todos, de todas las demás especies. Y entonces podemos acabar las tortugas, podemos acabar los delfines, podemos acabar los tiburones, les cortamos las aletas y el resto del cuerpo lo tiran al mar, ¿no es cierto? No estoy diciendo que el resto lo utilicen, pero vamos a acabar con los tiburones, ¿sí? Entonces, nosotros creemos que lo que está en la naturaleza vale más muerto que vivo, ¿sí? Entonces, hoy un árbol vale más talado que en pie, ¿sí? Irónicamente. Espérame un segundo, yo me conecto a la energía. Listo. Entonces, esa, digamos que sería de trasfondo la creencia que nosotros podríamos identificar a razón de esa expresión cultural, ¿sí? Entonces, tiene que haber una correlación entre la expresión cultural que yo identifico, bien sea el dicho popular, bien sea la canción, bien sea el programa de televisión o la tradición, tiene que ser concordante y correlacional con la creencia que yo identifico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, colocan la Feria de las Flores, una tradición, ¿sí? Entonces yo digo, la Feria de las Flores es una tradición muy bonita, pero en este caso no promueve antivalores, no estigmatiza, no excluye, no vulnera y no discrimina. Entonces no podría yo encontrar ahí una creencia en ese sentido respecto a la Feria de las Flores, porque todo de la Feria de las Flores podría ser positivo. O bueno, no sé si ustedes encuentran un punto negativo, la idea sería que a partir de la creencia ustedes lo identifiquen, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el punto respecto a esa expresión de la creencia, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros ahí? Entonces, miren ustedes, ahí hay unos ejemplos muy interesantes. Entonces, una creencia es que las mujeres son débiles, que los pobres son perezosos, que los ricos son malas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Son creencias, son ideas que tiene la sociedad sobre un hecho en particular, ¿sí? Tenemos, entonces, esto digamos que, ¿sí?
Profe, ¿cómo está? Buenas tardes para Buenas usted tardes. y para mis compañeros. Rocío. Yo le quería hacer una pregunta. Bueno, Ujú, yo ya subí mi aporte al foro y ujú. pues le agradezco que usted me haya retroalimentado porque en realidad me despejó unas dudas y me creó otras. Entonces, digamos que quedé como en cero, porque, digamos, por ejemplo, referente al dicho popular, usted me colocó que no encuentra una clara relación entre la expresión y la creencia. Ujú. Entonces, Podríamos ¿cómo hacer el puedo ejercicio. Si quieres de una vez, hagamos el ejercicio. Si quieres, podrías leerme cuál es la expresión cultural que tú pusiste y sobre la cual coloqué el comentario y miramos la creencia y miramos si hay una correlación. ok, correcto. ¿Listo? Por ejemplo, ok, entonces esa es la expresión o el dicho popular, porque es lo mismo, ¿cierto? Ajá, sí. Entonces yo coloqué que coger el toro por los cuernos. Eso es Ujú. un dicho que pues yo soy de Santander y en muchas ocasiones cuando uno va a solucionar un inconveniente, pues yo lo tomé desde ese punto de vista, es que pues siempre es mejor como ir directamente a la fuente afectada y, y aclarar la información, ¿sí? No pues como ir y hacer un diferentes opiniones, no, entonces es ir como directamente a la fuente. Pero entonces no, yo coloqué, por ejemplo, ahí en la creencia de que todos los problemas pueden ser solucionados directamente, ¿sí? Listo. Y en los Listo, artículos, Rocío. señor, No, vamos por ahí nomás. Dejemos hasta ahí, luego miramos los artículos. ¿Listo? ok, Listo. Entonces, mira, en el caso particular tuyo, Rocío, gracias por permitir hacer el ejercicio. Y tú dices el siguiente dicho popular, ¿sí? Es que tú lo relacionas en la socialización en el foro. Y tú dices coger el toro por los cuernos, ¿sí? Y la creencia que tú identificas es que en este caso en particular todos los problemas se deben resolver de forma directa, ¿sí? Problemas, dificultades, malentendidos se deben resolver de forma directa. En este caso en particular, la expresión cultural que tú estás utilizando promueve antivalores, estigmatiza, excluye, vulnera o discrimina, o está haciendo todo lo contrario. no estoy tratando de solucionar el problema, ¿no? Por eso, sí, por eso. Entonces no va. Entonces la Entonces, idea es que nosotros encontremos una expresión cultural que promueva antivalores, los estigmatice, los excluya, los vulnera o los discrimine y encontremos la creencia de la sociedad frente a ese hecho en particular. Entonces, por eso yo te retroalimentaba de la siguiente manera y era esa, ¿sí? Era esa. Entonces, la retroalimentación iba encaminada a que si yo doy la enunciación, cojo los toros por los cuernos, yo podría decir que la creencia respecto a los toros es que nosotros podemos hacerle lo que queramos a ellos, ¿sí? Que ellos no van a sentir, que a ellos no les va a doler. Entonces sería una creencia mucho más concordante frente al ejercicio en particular, que en este caso es promover antivalores, estigmatizar, excluir, vulnerar o discriminar. ¿Queda un poco más claro? ¿Todavía sigue existiendo de no, pronto? sí, profe, ya de pronto me queda un poco más claro y entonces ahí tengo la posibilidad de cambiar el dicho popular, ¿cierto? Sí, tú podrías cambiar el dicho o podrías cambiar la creencia. Ya depende de lo que tú quieras hacer, ¿sí? Entonces, porque por supuesto, nosotros podemos decir, ah, sí, coja el toro por los cuernos. Y entonces es una creencia de que al animal nosotros le podemos hacer lo que sea, ¿sí? Y lo podemos coger de embestida que él no va a sentir. Pocas palabras, digamos que podría ser una creencia que podemos identificar respecto a ello. O que el maltrato en el animal se naturaliza, ¿sí? Entonces nosotros naturalizamos o lo vemos como normal que al toro lo cojamos por los cuernos y lo hagamos o lo paremos, ¿sí me entiendes? Podría Ok, ser también una creencia que se identifica ahí. ok. Profe, me voy a ocupar un momentico, ya vuelvo con ustedes porque tengo otra duda, pero eso ya es
ya para como finalizar, pero muchísimas gracias. De todas formas, yo pues voy a estar acá escuchando, pero pues estoy trabajando, entonces pues tengo que como que tratar de hacer las dos cosas al tiempo. Sí, tranquila, no te preocupes. Igual, de todas formas, esta conferencia ustedes la van a poder tener en el grupo. Para quienes están en el grupo, para quienes no están, de pronto si alguno que está conectado en este momento no se encuentra en el grupo, la idea es que se integre, ¿sí? Y ahí nosotros vamos dando respuesta a las preguntas. Algunos me dejan la pregunta, yo respondo al momento o al otro día, hay veces me demoro un poco. Ahorita, digamos que yo trabajo en otras universidades también y pues prácticamente estamos finalizando semestre y estamos sacando notas, calificaciones, entonces termina siendo un poco complejo, y por eso me demoro un poco. Pero la verdad es que a todos les he dado preguntas y he retroalimentado sus ejercicios, así que no hay problema. Listo. ¿Había otra pregunta? Tutor, yo. Mira, te escucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Tutor, lo que pasa es que yo tengo una duda respecto al último punto del cuadro. Listo. Es que según lo que yo entiendo, es que ahí dice con los links relacionados a la unidad 2. Entonces, a base de eso, lo que yo entendí fue que toca tomar apuntes acerca de los audios que están relacionados o los autores que nos explica la guía y relacionarlos con el dicho o la canción que Listo. nosotros hayamos escrito. Ya te explico ese aparte. ¿Te parece si termino de aclarar la duda frente al desarrollo en el foro y luego vamos al formato, que es, digamos, la duda va más enfocada al formato de identificación de creencias? ¿Te parece bien, Lina? Vale, sí, señor. ¿Listo? Ok. Entonces vamos en este momento a la participación en foro y aclarando lo que nos enuncia la guía y luego vamos al formato para que sea de una forma mucho más ordenada. ¿Listo? Entonces, en este caso en particular, pero te pido, Lina, que guarde la pregunta, o si de pronto me olvido más adelante, tú me la refresques. ¿Listo? Entonces, en este momento, listo, entonces en este momento estamos aquí, entonces ya queda claro, espero que quede claro el ejercicio de la expresión cultural y la creencia, ¿no es cierto? No sé si hay alguna duda adicional, alguna pregunta. Sí, ok, Marcela. Profe, usted me hizo una observación en mi aporte respecto a la creencia de, no habiendo más, como mi mujer me ha puesto, ¿sí? Al dicho popular. Ahí me quedó que no explico bien la creencia. Profe, ¿de qué forma la puedo escribir mejor para que... O sea, no entiendo cómo la puedo identificar mejor, ¿sí? Listo, Marcela, desarrollemos el mismo ejercicio, ¿te parece? ¿Te parece si tú me lees la expresión cultural sobre la cual yo te hice la retroalimentación y de esa manera hacemos el ejercicio? Listo, profe. El dicho popular, no habiendo más, como usted me ha puesto. La explicación que coloqué fue, se identifica que cuando no hay más opciones, se conforma con cualquier cosa. La creencia que coloqué fue la siguiente: es un dicho popular que se vuelve influyente y se hace verdadero y afecta el autoestima. Ahí fue donde usted me hizo la retroalimentación y fue la siguiente. ¿Me leo la retroalimentación que usted me hizo? No hay necesidad, no hay necesidad. No hay necesidad. ¿Me repites la creencia que tú identificas, por favor? La creencia se cree que se indica que cuando no hay más opciones se conforma con cualquier cosa. Listo, entonces mira en este caso, Marcelo, silencio el micrófono por favor porque
escucha bastante bulla de fondo y de pronto no va a poder. Ya, sí, señor, espera un momento. Listo. Gracias, Marcela. Entonces, mira, en este caso en particular, tampoco hay una correlación entre la expresión cultural, en este caso el dicho popular, y la creencia identificada. Entonces, la expresión cultural es un dicho, sí, muy recurrente. De hecho, si uno lo escucha, digamos, como muy a menudo, ¿cierto? En la mayoría de hombres por lo general, ¿sí? Es la mayoría digamos, las personas que utilizan este dicho es del género masculino, por supuesto, ¿cierto? Y dicen, ¿cierto? Dicen, no habiendo más, con mi mujer me acuesto. Entonces, la creencia sobre ese dicho en particular no está frente a lo que tú enuncias, sino sobre un pensamiento de trasfondo aún mucho más complejo que ese, ¿sí? Y es precisamente frente a la creencia de que el hombre puede hacer con la mujer lo que quiera, ¿sí? Y que el hombre, de alguna forma, la mujer es una posesión, ¿sí? La mujer termina siendo una posesión del hombre. Aclaro que es el dicho popular y la creencia que ahí se identifica. Entonces, que al hombre, al acumular una serie de posesiones, ¿sí? En este caso de mujeres, el hombre que más acumule tiene mayor valor, ¿sí? Entonces, el hombre que más mujeres acumula tiene mayor valor y que cuando no tiene más, pues le tocó acostarse con su mujer, ¿sí? Le tocó pagar la condena, ¿sí? Le tocó sufrir, dormir con esa persona que apostó toda su vida. Entonces, el hombre que tiene más mujeres, el hombre que tiene con quién más acostarse, el hombre que tiene la posibilidad de elegir mujer, con quién pasar la noche, es un hombre bien visto dentro de la sociedad. Esa es la creencia de fondo que realmente el dicho enuncia, ¿sí? Entonces, por eso no hay una correlación frente al dicho, frente a la creencia. ¿Sí queda claro, Marcela, o quedan dudas todavía? Claro que sí, profe. Muy amable, muchas gracias. Ok, Marcela. Bueno, ¿hay más preguntas frente a ese ejercicio de la expresión cultural y la creencia de pronto? Bueno, parece que no hay más preguntas. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que enuncia la guía. ¿Listo? Entonces, miren ustedes que la guía en esta parte ya nos habla, en este caso en particular, bueno, de lo que tenemos que identificar, pero ya específicamente acá nos dice que debemos socializar, ¿sí? Debemos socializar, ¿qué quiere decir? Que debemos exponer a los demás, ¿sí? Que los demás deben ver lo que tú has identificado. En este caso, debes hacerlo a través del foro de discusión, ¿sí? Y hay una gran confusión, ¿sí? Y yo siempre en la retroalimentación, cuando he notado esa confusión, es que en el foro se carga el formato, ¿sí? Y realmente no es así. Esta actividad está compuesta por dos escenarios, ¿sí? Piensen ustedes, un escenario es el de la charla que nosotros tenemos con los compañeros antes del parcial, cuando ustedes estaban en el colegio, ¿no es cierto? Y tenían un examen de matemáticas o cuando ustedes estaban estudiando en un sistema presencial, pues resulta que usted tenía un examen y usted se reunía antes con los compañeros, usted le decía, oiga, ¿usted estudió? Sí, 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 yo estudié. ¿Estudiaste el tema de divisiones con fraccionarios? Sí, claro, yo estudié. ¿Sabes cómo hacerla? Claro, vení, explícame este puntico aquí que yo no entendí muy bien, ¿cierto? Entonces uno coge, vení, mira que esto es muy sencillo, tenés que hacer esto, colocar la coma aquí, colocas el cero acá y así se hace, ¿no es cierto? O teníamos un examen de español o de filosofía, vos leíste de pronto los diálogos, el primer diálogo de Platón,
en el libro de los diálogos de Platón, que está la apología de Sócrates, ¿qué decía en ese libro? Mira que yo no leí. ¿Sí me entienden? Entonces uno en ese espacio, cuando uno estaba en la presencialidad, uno lo que hacía era dialogar con los compañeros para preguntarles cosas que uno no sabía, para relacionarse con ellos, para saber cuál es la postura que tenían. Entonces, digamos que en este caso en particular, la universidad asocia ese elemento en un escenario que es el escenario del foro de discusión, ¿sí? Es un escenario para debatir y es por eso que es necesario que ustedes den la retroalimentación como mínimo a un compañero, ¿sí? Es mínimo la retroalimentación. Si usted quiere retroalimentar a los demás compañeros de su grupo, lo puede hacer, está en la completa libertad y que por supuesto sería algo muy beneficioso para todos, ¿sí? El hecho de que usted lea la participación de su compañero, que se tome el tiempo de hacerlo, pues eso requiere un esfuerzo y requiere un mérito, por supuesto. Lo enriquece usted y enriquece a los demás, ¿sí? Apoya el aprendizaje colaborativo. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Pero volvemos otra vez. Uno es el foro de discusión. El foro de discusión es donde nosotros vamos a dialogar. En este caso, pues digamos que de forma virtual lo tenemos que hacer a través de las letras y de las palabras escritas. En este caso, el foro es el escenario donde ustedes exponen lo que han encontrado, ¿sí? Mas no se trata de cargar formatos ahí. La idea es que el formato que ustedes tienen en el desarrollo de la actividad, que se conoce como formato de identificación de creencias, ese formato va directamente a un escenario en particular, ¿sí? Y me traslado otra vez al colegio. Y es como cuando uno estaba en el colegio antes del examen, no hablaba con los compañeros, estábamos socializando, pero cuando usted ya iba a presentar el examen lo hacía de forma individual, en la mayoría de los casos. No quiero decir que uno hay veces, ayúdame con tal, si yo me toco la oreja es A, si me toco la nariz es B, si me toco el mentón es C, ¿no es cierto? Todas esas estrategias en algún momento ustedes las han escuchado, las han usado, ha pasado, ¿cierto? Aquí nosotros no tenemos esa posibilidad, nosotros tenemos un escenario de evaluación donde cada uno de ustedes va de forma individual y deposita su producto, ¿sí? Del desarrollo de la actividad. En este caso, el formato de identificación de creencias deben cargarlo dentro del escenario de evaluación para que yo pueda evaluarlo, pueda calificarlo y de esa manera, pues ustedes tengan su calificación y retroalimentación de la actividad evaluativa, por supuesto. Entonces, son dos escenarios que yo quiero que ustedes lo entiendan de forma muy clara. Un escenario es el de socialización, que es el del foro, donde nosotros exponemos lo que hemos encontrado, las dudas, las inquietudes. Bueno, en este caso, pues realmente el foro se utiliza solamente para socializar lo que hemos encontrado respecto al desarrollo de esta guía. Si no tenemos un foro de dudas e inquietudes sobre esta actividad, por ese motivo yo me comunico con ustedes y hacemos estas reuniones para que ustedes puedan aclarar esta serie de dudas. Y el escenario de evaluación, donde nosotros cargamos nuestro resultado del desarrollo del trabajo, que está anunciado. ¿Profe? ¿Sí? Qué pena, volví. Yo quería preguntarle otra cosa acerca de los aportes y argumentos que representan los autores de los documentos en la unidad. Bueno, ese es el último párrafo que hay que llenar de las 4 expresiones, ¿cierto? Ese aporte lo hacemos con respecto a las lecturas y pues a la información que nosotros busquemos y se colocan ahí, se aporta positivamente, digamos, se pueden dar como los dos puntos de vista, tanto lo positivo, que será algo muy pequeño, y pues resaltar más como lo negativo, por lo que es pues los dichos y eso que son con los antivalores. Ya, Rocío, espérame un momento porque esa pregunta va a ir resuelta con la pregunta de Lina. ¿Listo? Lina también hizo una pregunta frente a ese punto y ya daremos claridad porque también suele haber confusión frente a ese punto en particular. Vamos a dar mucha claridad frente a ese punto. ¿Listo? Ahora en un momento lo estaremos resolviendo. Bueno.
Entonces, miren ustedes, tenemos el foro donde ustedes socializan, ¿sí? ¿Qué deben socializar ahí? Muy claro lo dice la guía. Deben socializar las 4 expresiones de cultura. No nos dice una, nos dice las 4. ¿Cuáles son? La canción, el dicho popular, la costumbre, la tradición y un programa de televisión, ¿sí? Son las 4 las que deben socializar. Suele suceder que los estudiantes cargan una o 2 y no responden, por ejemplo, a la tradición y el programa. Entonces, en ese caso, la actividad está incompleta, ¿sí? Y también deben socializar las creencias que ustedes identifican en cada caso, ¿sí? Algunos subieron la guía, tomaron pantalla y subieron. Bueno, realmente no era necesario, pero digamos, si alguno ya lo hizo y ya la idea era que no lo hicieran de esa forma, la idea era que ustedes socializaran. Algunos hicieron un cuadrito muy bonito, un cuadrito con 4 espacios donde colocaban la expresión cultural y la creencia. Entonces, lo podían hacer de esa manera, ustedes lo podían hacer de la forma que quisieran, no había ningún problema. Pero algunos se evitaron el trabajo y colocaron y pegaron la guía ahí. Entonces, esa no era la idea, pero pues si ya lo hizo, pues la idea sería que hiciera el ejercicio de acuerdo a lo que está establecido dentro de la guía. Y luego nos dice, miren ustedes, responder en el foro de discusión las siguientes preguntas con base en las creencias que usted ha reconocido, ¿sí? Entonces, es muy claro qué creencias identificó usted y responda ahora sí las preguntas. ¿Qué grupos poblacionales o sectores de la sociedad podrían verse afectados con cada expresión cultural? Miren, aquí no me está diciendo con una de las expresiones culturales, no me está diciendo qué grupo poblacional se ve afectado con la canción, qué grupo poblacional se ve afectado con el dicho popular. Por supuesto que ustedes pueden dividir la respuesta a la pregunta y decir, bueno, yo considero que con la canción identifico que el grupo poblacional es este, ¿sí? Yo creo que con la costumbre es esta, y así lo pueden hacer, la respuesta puede ser de esa manera. Pero lo que no puede ser es que digan, bueno, con la canción se vulneró o se ve afectado este grupo poblacional y no responden respecto a los demás, ¿sí? Entonces respondieron frente a la canción, pero frente a los demás no. Frente al dicho popular, la costumbre y la tradición y el programa de televisión no dijeron nada, ¿sí? Entonces, ¿y de qué manera? Miren ustedes, ¿qué manera? Entonces resulta que estamos hablando del maltrato animal, qué grupo poblacional en este caso se ve afectado ahí. Pues podríamos decir, en este caso se afectan los animalitos, se afectan, en este caso, pues personas en particular no hay. Si hablamos de corrida de toros, pues serían los toros, ¿cierto? ¿Y de qué manera se afectan? O sea, pues se afectan infringiendo heridas, se afectan incluso llegando a la muerte, ¿cierto? Siendo acreedores a un trato muy, muy inhumano, muy indigno frente a la condición de un ser sintiente, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que ellos sientan dolor, el hecho de que ellos también expresen de alguna forma el dolor, pues no, digamos que es una de las formas en las que, en este caso en particular, se ve afectado ese grupo. En este caso no sería de población, sino de animalitos, ¿cierto? Pero lo podían responder de esa manera, no habría ningún problema. ¿Qué derechos consagrados en la Constitución política pueden estar comprometidos o propiciados que se vulneren? En esta pregunta también suelen haber inconsistencias a la hora de responder. Entonces, miren ustedes que la guía nos dice que esa pregunta la debemos responder de acuerdo a la Constitución política, ¿sí? Nosotros, como futuros profesionales, no solamente es para los abogados, es para el que va a trabajar como profesor, el que va a ser un licenciado, independientemente del tema que vaya a tratar, usted debe tener una cercanía mínima, por lo menos con la Constitución. Hay un principio del derecho que dice que nadie puede alegar el desconocimiento del derecho, ¿sí? Usted no puede llegar a decirle a un policía, ¿sabe qué, señor policía? Qué pena con usted, yo hice un cruce indebido aquí, lo hice porque yo no sabía que eso era indebido. Usted no puede llegar, no señor, el hecho que usted no sepa no lo exonera de responsabilidad, así que, señor Manuel Santiago, tome su comparendo, este es su regalito para que usted aprenda a respetar las normas de tránsito.
resulta que tengo que andar a 40 kilómetros por hora, pase a 80. Señor Manuel Santiago, pues usted pasó 80 kilómetros por hora, está infringiendo la norma de tránsito, tome su regalito, un comparendo, ¿cierto? Entonces, en este caso en particular, nos está diciendo la guía que debemos consultar la Constitución, ¿sí? Y nos dice, consulte en el título segundo de los derechos, las garantías y los deberes que va del capítulo 1 al 5. Consulte esa serie de artículos que están ahí. De hecho, dentro de la misma guía está la remisión a la Constitución Política. Entonces, ustedes van a encontrar una serie de artículos, por lo general son los derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, en esos derechos fundamentales ustedes van a encontrar las respuestas y van a encontrar la remisión a cada caso en particular. ¿Qué artículo de la Constitución sanciona o de alguna forma va en contra de lo que usted identificó en la expresión cultural y en la creencia que promueve o genera antivalores, ¿sí? ¿Qué artículo va en contra de eso, ¿sí? ¿Qué derechos consagrados en la Constitución pueden estar comprometidos? ¿Qué derechos constitucionales se vulneran con esa expresión cultural, ¿sí? Entonces ya vimos con las canciones, la dignidad, por ejemplo, de la mujer. Entonces tendremos que buscar el artículo específico que hable sobre la dignidad del ser humano, ¿cierto? Entonces, que si es, por ejemplo, una canción que habla de que la mujer no puede salir, que la mujer no puede reunirse con sus amigos, que la mujer tiene que quedarse en casa, pues podríamos hablar de la libertad, ¿sí? ¿Será que la libertad solamente es para la mujer, solamente es para el hombre, ¿sí? O la Constitución nos dice que la libertad es para todos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que buscar la remisión normativa y no solamente eso, mire, sino que me dice, adicionalmente a eso, que después que yo encuentro el artículo, debo mencionar los artículos y explicar, ¿sí? Debo explicar cuál es la relación que yo encuentro entre esa expresión cultural y ese artículo. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, no solamente es decir, artículo 16, tal cosa, artículo primero, tal cosa. No es solamente eso, miren ustedes que deben mencionar el artículo y adicionalmente a eso deben explicarlo, ¿ok? Ténganlo muy presente. Y la última pregunta, ¿qué reflexiones me genera esta actividad? Que es una pregunta muy subjetiva, es una pregunta en la cual solamente ustedes pueden responder. ¿Listo? ¿Hay alguna duda sobre las preguntas, sobre el foro? Esto era estrictamente, miren ustedes, esto era estrictamente el foro, ¿sí? Esto es estrictamente el foro. ¿Hay alguna duda adicional sobre el foro? Aquí tenemos esto también, bueno, no, aquí no, esto era el foro. Ahí está, esto es lo del foro. Socializar las 4 expresiones culturales, canción, dicho popular, costumbre, tradición, programa de televisión que promueva o genere antivalores y las creencias identificadas a cada caso y responder las preguntas. ¿Hay alguna pregunta adicional? Eso se puede hacer en forma de cuadro, como tú decías, o sea, lo puedo hacer en Excel, subir el cuadro donde aparece pues la respuesta a cada pregunta, sin necesidad pues de escribirlo así como un chorrero ahí todo largo, que casi uno no entiende, ¿sí? Sí, lo puedes hacer de esa manera, sí, no habría ningún problema. Gracias. Profesor, una pregunta. Sí, Jamer. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. La cuestión es que yo monté cada una de las expresiones en el formato que venía, digamos, para hacer el trabajo. Y de ese formato, por cada cuadro, monté la expresión y las definiciones, pues, de lo que yo había visto. En el cuadro se responden cada una de las preguntas. ¿Eso es válido o tengo que hacer por aparte de nuevo responder que se afectaba a la mujer? Sí, es decir, o sea, ¿debo responder las preguntas nuevamente o con lo que ya hice en cada cuadro está lista la respuesta a esta incógnita? Mira, Hammer, en este caso en particular, yo les comenté, ¿sí? La mayoría de la actividad que se encuentra en el formato es prácticamente lo que ustedes encuentran, lo que deben socializar en el foro, ¿sí?
Dentro de la misma guía nos enuncia que en el foro de discusión no se carga ningún formato, ¿sí? Entonces, esa es la primera claridad que tenemos y por eso hace un momento hacía claridad respecto a los escenarios. El foro de discusión es un escenario de discusión, es un escenario de diálogo, es un escenario donde nosotros nos relacionamos con los compañeros. En el escenario de evaluación, ese es el escenario para cargar el formato de identificación de creencias, ¿sí? Ese es el escenario natural del formato, ¿sí? En este caso, la guía es muy clara y hace referencia en socializar estas identificaciones. Por supuesto que usted puede hacer un cuadrito y puede colocar, usted puede utilizar el formato y coloca, por ejemplo, en este caso, la identificación de las expresiones culturales. Entonces, cuál es la canción, cuál es el dicho popular, cuál es la costumbre, y al ladito coloca usted cuál es la creencia que identifica. Lo puede hacer, ¿sí? Tomándolo como referencia, el formato lo podría hacer, ¿sí? Pero las preguntas, pues, en este caso, hay unas preguntas que coinciden referente al formato, como por ejemplo en los grupos poblacionales, pero la idea es que ustedes no copien o no coloquen el formato allá, sino que hagan el ejercicio de pasarlo en el cuadro de diálogo o colocando un cuadro ya mucho más definido y mucho más claro, no solamente lo que está ahí dentro del formato de la identificación de creencias, sino que hagan la actividad en particular. Listo, sí, señor. Entonces voy a reestructurar la respuesta que ya había entregado, porque realmente yo cometí el error de plasmar en el foro lo que había en el formato. Entonces yo tomé, fue el cuadro, pegué el cuadro tal cual estaba y al final pues coloqué las reflexiones y quedaron, digamos que en párrafos, pero entonces lo que voy a hacer es montar un cuadro nuevo con las expresiones y con las definiciones que caracterizan a cada expresión, las creencias. Por supuesto, Hammer, no hay ningún problema. La idea es que nosotros tengamos la posibilidad de mejorar la actividad, ¿sí? En este caso en particular, pues lo puedes hacer, no hay ningún problema. Igual yo ya monté la actividad en la entrega del trabajo, si me hago entender, y lo otro es que en el foro no ha participado ningún compañero, ¿sí? No participó ningún compañero y de hecho tengo otra actividad que me está demandando tiempo y necesito entrarle a esa actividad porque ya también tengo que entregarla y probablemente no me quede más tiempo para ingresar al foro. Entonces voy a adelantarlo del formato del foro y pues ya tendría que dejar la actividad como tal porque ya ningún compañero participó hasta la fecha. Listo, Jaime. Mira, mira lo que dice la guía, reglón seguido a lo del foro, ¿sí? Mira, aquí dice, si faltando 2 días para el cierre de la actividad, nadie más participa en el foro, el estudiante que está solo comenta sus propios aportes, ¿listo? Entonces, Hammer, como en tu caso, y como en el caso de quien esté en un grupo donde solamente ha participado usted, pues lo que debe hacer es 2 días antes de que venza la actividad, esto quiere decir que esta actividad vence el 6 de junio, vence el domingo, usted podría estar participando el viernes 4 de junio, ¿sí? El viernes 4 de junio usted podría retroalimentar su propia participación. Usted dice, yo considero que el punto que trato sobre el dicho popular es muy importante porque en la sociedad debemos generar conciencia del rol que debe jugar el hombre o el rol que debe jugar la mujer en la sociedad, ¿cierto? Entonces yo retroalimento mi propia actividad y eso está aquí dentro de la guía. ¿Vienen ustedes? ¿Listo? Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Ok. Listo. Miren ustedes, aquí ya nos dice la guía para la elaboración y entrega del trabajo individual en el entorno de evaluación. Miren ustedes, aquí me hace claridad a mí que es en el entorno de evaluación, ¿no es cierto? Dentro del entorno de evaluación, nosotros vamos a cargar ese formato de identificación de creencias, ¿no es cierto? No adjunte el foro
no adjunte el formato en el foro de discusión. Miren ustedes, ¿sí? Queda muy claro aquí. No adjunte el formato en el foro de discusión. Entonces, por eso los escenarios están muy bien distinguidos. Uno es el de socialización y otro es el de evaluación. Y cada uno responde a una naturaleza. Bueno, continuamos. Entonces dice, para el desarrollo de la actividad tenga en cuenta que en el entorno de información inicial debe consultar el foro de dudas e inquietudes para aclarar sus inquietudes con respecto a los temas de la unidad y la actividad de la fase 2, consultar la agenda del curso, esto ya es información general, consultar el foro de noticias del curso para estar al tanto de las novedades, consultar las fechas de web conference del curso, consultar las fechas de sesiones B-Learning en su zona. Bueno, en este caso, los web conference, ya se hizo un web conference, y los B-Learning, pues yo les digo, muchachos, yo la verdad de B-Learning yo no sé muy bien, porque este tema en particular no lo manejamos nosotros los docentes, sino que los manejan, digamos, de alguna forma las directivas, ¿sí? Los directivos docentes manejan el B-Learning. Ustedes ya se han dado cuenta que aparece un enlace para poder inscribirse a ese B-Learning. Pero algunos dicen, profe, es que yo ya me inscribí, a mi compañero tal no le aparece. Cada B-Learning está programado de acuerdo a la zona en la cual usted se encuentre. Entonces, que si usted está en la zona centro, pues entonces el B-Learning puede ser mañana. ¿Sí? No digo que sea mañana, sino en un caso hipotético, puede ser mañana. Que usted está en la zona sur, pues resulta que el B-Learning puede ser dentro de 2-3 días, ¿cierto? Entonces, los B-Learning son programados desde la dirección del programa en particular y ustedes, digamos, tienen acceso de forma directa a nosotros. En este caso en particular, como tutores, no tenemos un acceso, una inferencia frente a los B-Learning, ni siquiera a los web conference. Yo no tengo acceso a los web conference. Yo solamente puedo programar esta serie de eventos para poder aclarar dudas, pero no más, ¿sí? Entonces, por eso digamos que la información respecto a ese tipo de actividades es más limitada. Entonces, miren ustedes, nos dicen, el entorno de aprendizaje debe consultar los materiales y documentos anexos dispuestos para el avance conceptual y el desarrollo de la actividad de la fase 2, socializar las respuestas en el foro de discusión, miren ustedes, aquí me dice, ¿sí? Socializar las respuestas, asimismo hacer comentarios asertivos y constructivos sobre los aportes de cada compañero que le permitan retroalimentar su trabajo. Entonces, bueno, aquí no nos dice que uno, ¿cierto? Aquí no nos dice que uno. Nos habla de una pluralidad, ¿sí? Nos habla más de uno. Pero bueno, si usted hace uno no hay ningún problema. Digamos que en este caso en particular soy yo el que va a evaluar ese punto, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Si usted hace un comentario está bien, pero miren ustedes, aquí dice así mismo hacer comentarios. No dice hacer un comentario. Hacer comentarios asertivos y constructivos sobre los aportes de cada compañero que permitan retroalimentar su trabajo. Entonces aquí nos está hablando de pluralidad, ¿sí? Pero si usted hace un comentario está bien, no hay problema. No se preocupen por ello. Entonces, miren ustedes, aquí nos dice, dentro del entorno de evaluación debemos cargar el formato, ¿no es cierto? Enviar el trabajo individual, ahí se debe cargar. Evidencias del trabajo independiente. ¿Qué evidencias identifica a nosotros como docentes de ese trabajo independiente? Las expresiones culturales, las creencias, las respuestas a las preguntas, ¿cierto? Los comentarios constructivos y asertivos a los compañeros y el trabajo individual que deben cargar ustedes en el escenario de evaluación. Entonces, aquí no hay trabajo grupal. No, bueno, estos ya son lineamientos generales. Cada estudiante deberá entregar su producto individual en el entorno de evaluación una vez más. Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. Eso es la retroalimentación. Antes de entregar el producto solicitado, deben revisar que cumpla con los requerimientos que se señalan en esta guía de actividades.
Y vamos a ir ahora al formato, ¿sí? Porque ahí, miren ustedes que va a tener mucha importancia este punto. Y es tengan en cuenta que todos los productos escritos individuales, grupales, deben cumplir con normas de ortografía, muy importante, y con las condiciones que de presentación que se hayan definido. En cuanto al uso de referencias, considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas APA, ¿sí? Han surgido muchas preguntas de las normas APA, ¿sí? Para quienes están dentro del grupo de ética 1602, ustedes, espérenme un momento, leí, se está intentando ingresar pero dice que le pide código. No solicito. ¿Alguno le pidió código para poder acceder a esta reunión? No, señor. ¿Quedó abierto? Profesor, tengo una duda. ¿No? Es que estoy tratando de entrar a un B-Learning de otra materia, de cibercultura, ¿verdad? Sí. Y en la página principal del campus me aparece el B-Learning donde estoy inscrito, B-Learning inscrito, el miércoles 2 de junio, 5 de la tarde, y me aparece información adicional en link. Yo entro al link, pero se me hace raro que son las 5:42 y el link me bota que la tutora todavía no ha iniciado el B-Learning. Luego vuelvo y lo ingreso y me pide un código que yo no tengo. Mi pregunta es que así puede pasar con el tuyo y no tengo código. Entonces, ¿qué hago en ese caso? ¿Qué haces con el código del B-Learning? Sí, o sea, no tengo código de B-Learning y me da miedo que de pronto en tu B-Learning pase lo mismo que está pasando ahorita con de cibercultura. Denis, yo estaba comentando precisamente hace un momento que nosotros como tutores, en este caso en particular yo, Manuel José Santiago, no tengo acceso al B-Learning ni a los web conferences. ¿Sí? Sí, señor. Yo no manejo B-Learning ni web conference. Eso es digamos, una asignación que hace la dirección del programa. O sea, yo no digo, yo voy a programar un B-Learning y entonces mañana lo programo y asigno la link y asigno los códigos de acceso. Yo no tengo acceso a eso. O sea, ya. Ok, gracias. No, pues yo pensé que era como eres un tutor, yo dije, bueno, también puede tener entre comillas, un acceso a eso y darnos explicación. Ok, no, tranquilo, no te preocupes. Sí, tranquilo. Por eso hacía la claridad. Yo digamos, en mi caso y el rol que yo cumplo es de tutoría y de asesoría a ustedes frente al curso de ética y ciudadanía. Las horas que me han sido asignadas han sido para ese rol. ¿Sí? No me han asignado horas para el ejercicio de B-Learning ni horas para el ejercicio de web conference. Y como les digo, cada B-Learning y cada web conference, bueno, el web conference sí es del curso, ¿sí? En este caso de ética y ciudadanía. Pero el B-Learning sí es zonal. Entonces depende de cada zona donde ustedes estén. Entonces por eso les decía, puede que en este momento tú te inscribiste a un B-Learning, Denis, pero resulta que tú estás en la zona centro. Y resulta que un compañero que esté en la zona sur dice, no, pero ¿cómo así que B-Learning? Si Denis, ¿cómo así que ahorita va a ingresar? Pues resulta que en la zona sur no se ha activado el B-Learning. Entonces, por ese motivo no podría ingresar la persona de otra zona. Entonces, dale. Vale, gracias. Ok. Listo. Entonces, luego vamos a ver que las normas APA son las normas de referencia en cualquier trabajo que haga parte del grupo de lo que se consideran las profesiones o de las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, ahí está el derecho, la educación, en el caso, bueno, las ingenierías por lo general, algunas ingenierías utilizan otros tipos de citación, pero en el caso de documentos más específicos. Entonces, si yo iba a escribir, por ejemplo, mi tesis de trabajo de grado sobre el uso eficiente de condensadores de flujo en un aparato electrónico, pues yo tendré que escribir con unas normas específicas. Pero como estamos hablando de ética
y estamos hablando de ciudadanía, de un curso que hace parte del campo común, que se conoce, en este caso, que hace parte de filosofía, que hace parte del programa de filosofía. Entonces, estamos inmersos nosotros dentro de un curso de las ciencias sociales, y es por eso que nosotros utilizamos las normas de citación APA. Entonces, ¿qué son esas normas de citación APA? Entonces, resulta que esas normas de citación, espérenme un momento, yo trato de darle acceso a la compañera, a ver si, ¿qué será que le pasa a ella, que no puede ingresar? Le voy a pedir el correo, espérenme un momento. Bueno, entonces les decía, bueno, ¿qué es eso de las normas de citación APA? Pues resulta que cuando usted realiza un trabajo, debe cumplir unas normas de decoro a la hora de hacerlo, ¿sí? Entonces, eso es como, por ejemplo, cuando usted va a la casa de su novio, de su novia, de su pareja, de su esposa, ¿no es cierto? Usted va a visitar a sus suegros y usted terminó de comer, le sirvieron la cena y usted terminó de comer y cogió el mantel y se limpió, ¿cierto? Usted dice, uy, no, ¿con quién me metí o con quién se metió? ¿Cierto? Qué mal que está eso. Es una norma de decoro, pues coger una servilleta y limpiarse la boca, si es necesario, ¿cierto? Entonces, en ese caso sería absolutamente necesario. Estaría mal visto, en ese caso en particular, que usted se limpie con el mantel de la mesa y que deje la mancha del mantel ahí, de la grasa, de lo que sea, de la suciedad. O que coja y se limpie y se seque las manos con el mantel de la mesa. Pues está mal visto. Es una norma de decoro, ¿sí? Es una norma, podríamos decir antes, la gente de antes decía, son las normas de Carreño, ¿cierto? Normas de convivencia y que nos ayudan a convivir de una forma mucho más sencilla. Espérenme un momento, yo voy a invitar a la compañera. Sí, voy a invitar aquí el correo. Espérenme un momento porque no, a ver, copiar vínculo. Espérenme acá, a ver, yo copio aquí, listo. Espérenme un segundito y ya le digo que ya. Listo. Entonces, resulta que cuando uno escribe un texto, independientemente del texto que sea, usted debe conservar unas normas de decoro. Usted no puede llegar y citar, no, usted no puede llegar y tomar ideas y palabras de otras personas y atribuírselas como propias cuando no son suyas, ¿sí? Entonces, la idea de las normas APA es que nosotros demos el crédito a quien ha escrito eso, de lo cual nosotros queremos tomar apoyo, ¿sí? Entonces, por supuesto que yo quiero, dentro de las lecturas, a mí me llamó la atención una frase muy interesante, pues si es menos de 40 palabras, entonces yo podría colocarla entre comillas y colocar el año y colocar el apellido del autor y el año. Entonces, eso me dice a mí las normas APA, ¿sí? Que si yo quiero de pronto parafrasear, también tengo que hacerlo de la misma manera. Y luego tengo que colocar las referencias bibliográficas al final. ¿Cuáles son los textos en los cuales me apoyé? Entonces, esos son normas de decoro, ¿sí? Normas de decoro es evitar plagiar ideas, plagiar palabras, plagiar frases de autores y pasarlas como propias. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es que ustedes respeten la titularidad de los derechos de quienes se han esforzado por crear eso. Si muchas veces nosotros estamos acostumbrados de que buscamos en internet
y cogemos, copiamos y pegamos y ¡pam! Estuvo la respuesta y fue fácil, ¿cierto? Estamos acostumbrados al facilismo, ¿sí? Muchos, todos estamos acostumbrados que entre menos, es una programación inclusive genética, que entre menos esfuerzo nos cueste, nosotros somos más felices ahí, ¿sí? Hay unas personas que les gusta quedarse ahí, en la zona de confort. Entonces, entre más dificultad presente, pues más pereza nos da, ¿sí? Y es algo diseñado en nosotros genéticamente para evitar consumir más energía. En el momento en que nosotros dedicamos más tiempo en algo que implica más esfuerzo, implica mayor consumo de energía. Nosotros estamos programados en un escenario donde la energía es valiosa, ¿sí? Entonces, todo lo que consuma más energía es más complejo y por lo tanto es más difícil y por lo tanto nosotros no queremos hacerlo. Todo lo que es más difícil, nosotros tratamos de dejarlo a un lado, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros utilicemos las normas de citación APA para poder citar y referenciar de manera correcta los artículos, los textos, los podcasts de manera indicada. Hoy hay muchas herramientas para poderlo hacer, muchas. He escuchado, no tengo certeza, no he descargado todavía, voy a buscar, pero ustedes lo podrían hacer. Hay aplicaciones en su teléfono que ustedes pueden utilizar para citar en normas APA, ¿sí? Pues miren ustedes, una aplicación, ahí la pueden encontrar. Yo les compartí a través del correo interno de la universidad un video donde se enuncia cómo utilizar las normas APA, ¿sí? Bueno, me preguntan, ¿las normas APA van dentro de todo el formato? Las normas APA las vamos a utilizar cuando nosotros utilicemos como referencia un texto, un audio, un video que hayamos visto, que hayamos escuchado y que hayamos leído. Si nosotros estamos tomando como referencia y queremos citarlo, lo podemos hacer, pero de acuerdo a las normas APA. Entonces, si usted va a responder las preguntas, ¿cuál es la importancia de esta actividad en su desarrollo profesional? Pues resulta que usted no va a citar a ningún autor, pues no es necesario que lo haga con las normas APA, ¿sí? Entonces, usted da su participación, no hay ningún problema, no se exigen normas APA. Se exigen normas APA para citar, ¿sí? Para citar. Ahí sí es absolutamente necesario y estricto. Entonces, vamos acá, seguimos. Vamos a dar más claridad al respecto cuando lleguemos en la guía, en el formato de identificación de creencias. Vamos a dar más claridad respecto a lo que significa normas APA. En cualquier caso, cumpla con las normas de referenciación y evite el plagio académico. Para ello puede apoyarse revisando sus productos escritos mediante la herramienta Turnitin que se encuentra en el campus virtual. Entonces, miren ustedes, aquí dice que las sanciones para el plagio, entonces es de 0 puntos, ¿sí? Entonces evite esa sanción, ¿sí? Entonces, ahí está. Y aquí está la rúbrica de evaluación. Eso es la forma en la que nosotros evaluamos. Entonces vamos al primer criterio de identificación. Identifican las creencias que estigmatizan, discriminan, vulneran, excluyen y que promueven a través de diferentes formas de expresión cultural. Es un punto a evaluar, ¿sí? Entonces esta actividad tiene máximo 175 puntos. Explica los derechos y deberes contemplados en la Constitución Política. Miren ustedes, no dice relaciona, sino que explica. Por eso la explicación es muy importante. Que pueden verse comprometidos con las expresiones culturales, pues se le pueden dar hasta 35 puntos. Tercer criterio de evaluación. En este caso, apropiación de los planteamientos de los autores de la unidad 2. ¿Qué autores usted utilizó como referencia? ¿Sí? Entonces, miren ustedes, 35 puntos. En este caso, criterio, 40 puntos, disculpe. Criterios, cuarto criterio, desarrolla y presenta la actividad en el formato sugerido y según las orientaciones dadas. En este caso sería el entorno de evaluación, por supuesto, entonces máximo 20 puntos. Quinto criterio, participa en el foro de discusión para compartir sus aportes y retroalimentar el de los compañeros, entonces se le asignan unos puntos, ahí están, ¿sí?
Entonces ahí están todos los puntos que se pueden asignar. Entonces miren ustedes, vamos ahora sí al formato. ¿Okay? Hay preguntas, hay dudas respecto a la guía y lo que dice la guía. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Parece que no, no hay más dudas. Vamos a ir ahora entonces con el formato. Espérenme un segundo. Vamos de nuevo acá. Ya les presento de nuevo. Ups, espérenme en un momento. Compartir pestaña no es compartir una ventana. Aquí está. Listo. Entonces miren ustedes. Formato de identificación de creencias. Este es el formato. ¿Listo? Este formato es el que se carga en el escenario de evaluación, ¿sí? Este formato no se carga en el foro de discusión. Una vez más, para que quede la absoluta claridad de los escenarios. Una cosa es la evaluación, otra cosa es la socialización, para que lo tengan muy, muy, muy presente. Entonces aquí ustedes, pues la idea es colocan su código, aquí colocan el CEAD al que pertenecen, cuál es el programa académico y el nombre del tutor. En este caso sería mi nombre. ¿Listo? Entonces aquí identifican la primera expresión cultural, la canción colombiana. Entonces usted puede colocar aquí el título de la canción, puede colocar el enlace si quiere de YouTube, si quiere puede colocar una estrofa de la canción que le llame la atención. Algunos han colocado toda la canción, lo puede hacer, no hay ningún problema, ¿sí? Lo puede hacer. No hay, eso no va a restar puntos o a quitar o a poner, no. Usted puede, si quiere, coloca también ahí el nombre de la canción. Hay muchas canciones que son muy conocidas y uno las tiene referenciadas, entonces uno recuerda más o menos qué dice. Entonces aquí nos dice la explicación, usted explica lo que usted identificó en esa canción como el valor o el antivalor que está promoviendo y la creencia que identifica. Ya hablamos sobre la correlación que debe haber entre la expresión y la creencia identificada. En algunos, les he dicho, no hay correlación, ¿sí? Y es porque esa expresión cultural no representa un antivalor o representa un antivalor distinto o representa una creencia diferente, ¿sí? Y que de pronto puede estar mal encaminada. ¿Sí? Entonces, ya nos hace la pregunta, ¿cuáles son los efectos o consecuencias para la sociedad? ¿Sí? De acuerdo a esa creencia identificada, ¿qué efectos, qué consecuencias encontramos que produce esa canción en particular? Hablemos de Las Cuatro Babies, ¿sí? Que es una canción muy conocida, no sé si se llama así la canción, pero bueno, que sea así. Entonces, habla acerca del rol que, digamos, en la modernidad se le quiere imponer a la mujer, y es el rol de una mujer pasiva, de una mujer que debe estar supeditada a la voluntad del hombre y que debe hacer lo que él le proponga, ¿sí? En pocas palabras, ¿sí? Esa es la creencia que se identifica con esa canción. ¿Cuál es el efecto o consecuencia para la sociedad? Pues podríamos decir que la consecuencia y el efecto ante la sociedad es de naturalizar ese rol que juega la mujer y esa creencia, como de alguna forma se ve inmersa en el pensamiento de las personas, ¿sí? Y entonces el pensamiento de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes y cuál es esa percepción que ellos tienen frente al rol de la mujer, ¿sí? Y cómo lo empiezan a estigmatizar. Eso podría ser un efecto, una consecuencia. Podría ser otro efecto, otra consecuencia, por ejemplo, que a la mayoría, bueno, si una mujer podría asociársele a la vida fácil, ¿sí? Entonces, que siempre que una mujer tenga acceso a un carro, acceso a ropa, a lujos, pues va a ser comprada por un hombre, ¿sí? Entonces, o que las inviten a rumbas, entonces esto podría ser un efecto, una consecuencia para la sociedad. Entonces, digamos que tendría una correlación con la creencia identificada. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que usted relaciona? Y explicar, ¿sí? Explicar cuál es esa relación. Entonces, yo puedo decir el de la dignidad humana, ¿sí?
Entonces resulta que todo ser humano se le debe respetar su dignidad por el simple hecho de ser humano, ¿cierto? Entonces yo explico ahí y digo por qué creo que eso debe ser importante. ¿Sí? Entonces yo creo que es importante porque dentro de una democracia el ejercicio y el rol que debe jugar tanto el hombre y la mujer es un rol de igualdad de género en el que ambos géneros aportan cosas muy importantes a la sociedad, que pueden brindar desarrollo, que pueden brindar amor, respeto, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede deslayar ahí un poco más en la explicación sobre el punto. Y bueno, este punto es el más neurálgico, ¿sí? Y aquí nos dice, miren ustedes, lean con mucha atención este punto, porque aquí nos dice, aportes y argumentos que presentan los autores de los documentos de la unidad 2, que fundamentan la necesidad de resignificar o replantear la expresión cultural antes expuesta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo no solamente debo citar aquí cuál es el autor, de acuerdo a la norma ZAPA, cuál es el autor que yo voy a sustentar mi posición, sino que adicionalmente a eso yo debo decir, ahí va la respuesta que tiene a la pregunta que había hecho Lina, y no sé si era Marcela, me disculpo si me equivoco. Sí, señor. ¿Sí? Ok. Entonces, miren ustedes, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, de acuerdo a lo que nosotros tenemos en ese escenario, espérenme, ya les comparto. Dentro de la guía, ustedes encontraron materiales de lectura, ¿cierto? Encontraron materiales para poder consultar. En el campus virtual, ustedes encontraron un escenario de aprendizaje, ¿no es cierto? En el escenario de aprendizaje, ustedes encuentran todos los elementos de la unidad 2, ¿sí? En el entorno de información adicional, ustedes van a encontrar ahí los materiales, ¿sí? Ustedes van a encontrar todas las lecturas. Entonces, ¿cómo yo a partir del ejercicio, de la lectura, de la escucha de los podcasts, de la relación que tuve con el OVI, con el OVA, objeto virtual de información y el objeto virtual de aprendizaje? Entonces, ¿cómo yo a partir de ahí construí mi postura frente a esa expresión cultural? Y entonces, ¿cómo a partir de la lectura yo digo que esa expresión cultural está mal? ¿Sí? Porque acuérdense, o sea, nosotros, la expresión cultural debe identificar antivalores, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que está mal desde un punto de vista ético, es algo que estaría incorrecto dentro de una sociedad. Entonces, el promover ese tipo de expresiones culturales irían en contra de una ética, ¿sí? Sería antiético, ¿sí? Mi discurso, si yo tengo una filosofía de vida, de respeto por la mujer, ¿sí? Una filosofía de vida de alguna forma que busca darle un rol de importancia a la mujer en la sociedad, pues si yo ando escuchando eso en 4 no se ve y etcétera, 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 pues digamos que no sería concordante, ¿sí? No sería concordante en mi punto de vista. Entonces, en ese caso en particular, lo que nosotros buscamos es que ustedes, a partir de la lectura de todo ese escenario de información, ustedes se apoyen y digan, esto está mal, esto no debe ser así porque este autor también enuncia esto. Yo digo esto, pero el autor también dice esto. Yo encuentro un punto de apoyo, yo encuentro un punto de reflexión, yo encuentro un punto en el cual puedo tomar como sustento. Y entonces, por ejemplo, yo podría, espéreme en un momento, yo podría ir a la guía. Sí, espéreme en un momento, yo cojo aquí uno de los artículos que están aquí. Entonces, educación y ética para una ciudadanía mundial. Vamos a ver cuál de estos. Veamos paz, equidad y reconciliación y una educación ciudadana. Entonces, espérenme. Yo le voy a dar aquí y vamos a ver.
Entonces resulta que esta es un artículo de la revista Espacios, ¿sí? Entonces resulta, vamos a hacer una pequeña lectura por aquí. Entonces vamos a ver algo que nos resulte interesante. Entonces, ¿cómo lo podemos relacionar con una creencia y con una expresión cultural? Entonces, por ejemplo, miren, voy a leer un pequeño extracto, ¿sí? Entonces, voy a leer un pequeño párrafo de ese artículo de la revista Espacios. Dice, la ciudadanía y los derechos no son manifestaciones de una estructura social únicamente, sino que indican el estado de la lucha por el reconocimiento de los otros como sujetos de intereses válidos, valores pertinentes y demandas legítimas. Lo dice García, 1995. La ciudadanía en el marco de los derechos se refleja como la autocomprensión dominante que se define como portadora del contenido integrador de la sociedad, a menudo en una afirmación que no admite validación empírica, ¿sí? Lo dice Sojo, 2002. Entonces, miren ustedes, a partir de este texto yo podría tomarlo como referencia y decir, entonces, nosotros estamos hablando de que en muchas expresiones culturales el rol de la mujer es denigrado, ¿sí? Entonces podríamos hacer referencia, la mujer, tanto la mujer como el hombre, construyen el sujeto de la democracia, ¿sí? Construyen lo que nosotros podemos conocer como el pueblo, un pueblo democrático, un pueblo que se le atribuyen derechos y responsabilidades. Como el hombre y la mujer se le atribuyen derechos y responsabilidades, entonces la mujer es un sujeto de derechos al igual que el hombre, ¿sí? Y por lo tanto es un sujeto activo político dentro de una sociedad, ¿sí? Y es una expresión de la democracia. Entonces, a partir de esa lectura, yo digo, yo me identifico con esas frases de acuerdo a lo que estableció García en 1995. Entonces, estoy citando, ¿cierto? Estaría citando. Al final de mi intervención, yo colocaría la referencia. Por supuesto que tomé esta lectura, tomé esa parte de la lectura, podría hacer una cita textual, colocarlo entre comillas y decir, lo tomé del artículo Paz, Equidad, Reconciliación, Educación para la Ciudadanía, los retos de la educación para la sociedad del posconflicto. Hay muchas dudas sobre cómo citar en APA. Yo les compartí en el Skype una forma de citar, por ejemplo, los audios, ¿sí? Les voy ahora, en este momento, a dar un pequeño truco de cómo pueden ustedes referenciar los libros en normas APA, ¿sí? Entonces resulta que usted, espérenme un momento, yo les voy a compartir toda mi pantalla para que ustedes puedan ver ahí. Entonces resulta, miren ustedes, yo estaba leyendo, espérenme, acá está. Yo estaba leyendo este artículo, Paz, Equidad, Reconciliación, Educación Ciudadana, retos de la educación para una sociedad del posconflicto. Entonces la idea, por supuesto, es que usted aprenda a citar en normas APA. Yo les compartí el manual de citación de normas APA de la 7ª edición, por supuesto que es un manual ladrilludo, lo acepto, es un complejo, ¿sí? Pero les compartí un video que lo hace mucho más sencillo, mucho más fácil, ¿sí? Ustedes en sus aplicaciones, en Play Store, pueden encontrar aplicaciones que les ayudan a citar libros, ¿sí? Lo pueden hacer, lo hace de forma mucho más sencilla. Pero yo les voy a enseñar un pequeño truco, ¿sí? Y es que hay una página, todos por lo general conocen Google, pero no conocen Google Académico. Miren ustedes, ahí está, Google Académico. Ustedes escriben en el buscador y encuentran Google Académico de primerito, o Google Scholar, cualquiera de los dos sirve, ¿ok? ¿Sí lo pueden ver ahí? Están muy calladitos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto.
Entonces, este es un pequeño truco que yo les voy a enseñar a ustedes para poder citar y para poder hacer referencias en normas APA. Entonces, Google Académico, ¿cierto? Sí, profe. Vamos a seleccionar. Disculpa, ¿me están viendo la pantalla? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Gracias. Vamos a darle clic en Google Académico y abre un buscador, ¿sí? Entonces, ahora yo voy a ir acá y voy a copiar el título de este artículo y lo voy a pegar acá. Miren ustedes. Aquí me aparece a mí el artículo y me aparece que está en una página en internet, ¿sí? El artículo que nosotros estábamos leyendo y consultando, ¿sí? ¿Cómo hago yo para citar en normas APA? Muy sencillo. Aquí ustedes pueden ver unas comillas. Resulta que ese es el indicador para poder citar bajo las normas APA. Hay otras opciones de hacerlo, por supuesto. Hay muchas opciones para hacerlo, ¿sí? En este caso, esto sirve para referenciar el libro, ¿sí? La citación se hace de una forma distinta. Por lo general, la citación se hace con el apellido del autor, en este caso sería Contreras. Cuando yo digo, de acuerdo a lo que dice Contreras, aquí tendría que colocar entre paréntesis el año 2019. Entonces yo digo, de acuerdo a lo que dice Contreras, 2019, la mujer debe jugar un rol fundamental dentro de la sociedad porque es un sujeto de derechos, al igual que el hombre, y por lo tanto es un sujeto activo dentro de una sociedad política organizada, ¿sí? Entonces estoy tomando, referenciando al autor. Esa sería la forma correcta, ¿sí? Pero al final de mi intervención yo debo colocar la referencia, de dónde saqué esa interpretación, ¿sí? Entonces, yo tengo que darle clic aquí, en las comillitas. Entonces, cuando le doy clic en las comillas, miren lo que sucede. Me dice para citar en normas ISO 190, para citar en MLA y para citar en normas APA. Entonces, miren ustedes, ahí aparece cómo citar. Entonces, yo quiero citar en normas APA. Pues aquí está. Yo quiero referenciarlo. Entonces, lo que voy a tener que hacer es copiar lo que está ahí y pegarlo al final de mi intervención, ¿sí? Entonces, que si yo quiero hacer referencia dentro del texto al autor que estoy citando, pues tendré que colocar el apellido y tendré que colocar el año. Pero ustedes pueden, digamos que eso es una manera muy sencilla, pero ustedes pues tendrían que ver las normas de citación APA. ¿Listo? Pero ahí se los pongo de una manera mucho más ágil y rápida. Una pregunta. ¿Sí? ¿Tiene que ser al final o puede ser al inicio? Lina, digamos, por eso te decía, lo que sucede es que hay dos formas en las que yo puedo referirme a un autor, ¿sí? Una es cuando yo estoy parafraseando al autor o cuando yo tomo un pequeño extracto de la literatura del autor y yo lo coloco entre comillas, entonces yo tengo que colocar el apellido y el año después de que yo utilizo las palabras del autor, ¿sí? Si yo estoy colocando las palabras del autor en otro sentido, con otras palabras, estoy apoyándome sí en el autor, pero tengo que darle un reconocimiento a él y tengo que decir Contreras 2019, ¿sí? Independientemente si es al inicio, si es en el medio, si es al final. Donde yo utilice una idea de un autor, cualquiera que sea, tengo que hacer referencia a ese autor. ¿Ok? ¿Queda claro? Y al final yo colocaría toda la referencia, Contreras, J. Aguilar Barreto, AJ, Portocarrero, Mira, Aguilar Barreto, 2019, Paz, Equidad, Reconciliación, Revista Espacios 4033. Todo esto iría al final, como referencia, ¿sí? Ok, gracias. Listo, listo. Entonces, esa es la forma más sencilla de poder tener como referencia la norma APA, ¿sí? Es una forma muy sencilla. Hay otra forma que es aún, yo considero que es aún más sencilla, pero requiere mayor experticia. Y es, por ejemplo, hay gestores de referencia, un gestor de referencia se llama EndNote, ¿sí? Y ustedes lo pueden utilizar. Yo, por ejemplo, aquí en mi Google, yo también lo tengo. Entonces yo quiero referenciar y yo lo utilizo.
¿sí? Entonces yo quiero referenciar un artículo, yo tengo una base de datos y a partir de ahí yo voy trabajando. En Mendeley, disculpe, no es en Node, sino Mendeley. Entonces, miren ustedes, yo aquí lo tengo. Si pueden ver en la pantalla. Profesor, una pregunta, ¿será que usted nos podría pasar el link para la descarga de la herramienta? ¿De Mendeley? Sí, señor. Listo, yo, bueno, lo que pasa con Mendeley... De hecho, le iba a preguntar una cosa, es que algunas veces, en algunas páginas, me he encontrado con que citan todavía con APA 6, ¿sí? Y pues obviamente nosotros ya estábamos trabajando en APA 7 y siempre hay algunas diferencias, siempre hay bastante diferencia en algunas situaciones. Entonces, de hecho, cuando estamos citando también tenemos que tener cuidado que la cita en APA no vaya a quedar en APA 6, sino que en 7. Sí, claro, eso ya digamos que es algo mucho más técnico. Si ustedes, digamos, si ustedes citan en normas APA 6, pues por mi parte no habría ningún problema, ¿sí? Digamos porque estamos en un curso inicial, en un curso introductorio, puede suceder que nos equivoquemos de versión, es absolutamente pasable, pero que lo hagan bajo alguna de las normatividades de citación, es lo importante. Entonces, yo tengo aquí dentro de mi Word una extensión que se llama Mendeley y miren, por ejemplo, yo quiero citar aquí algo. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo una maestría de propiedad intelectual y la utilizo mucho. Entonces, miren, yo le doy clic en insertar citación, pero debo tener un gestor de referencias. Entonces, yo, por ejemplo, quiero citar aquí. Pensemos, yo quiero citar, esta es una clase, por ejemplo, o quiero citar derechos de autor en Colombia, especial referencias o transferencias. Esto es un artículo del 2017, entonces yo lo quiero citar, ¿sí? Entonces yo le doy aquí clic en cita y miren ustedes, ya me coloca a mí ahí, Delgado Peña 2017, ¿listo? Y al final, por ejemplo, yo quiero colocar aquí, a modo de ejemplo, yo al final, miren las referencias bibliográficas en normas APA. Entonces yo le voy a dar clic aquí en insertar bibliografía y miren ustedes, me lo coloca inmediatamente. Pero hay un inconveniente con Mendeley y es que muchas veces ustedes tienen que registrarse y hay muchas ocasiones pide que lo hagan a través de una cuenta institucional. O sea, ustedes no lo pueden hacer con la cuenta de su correo personal. Yo lo tengo con cuenta institucional, con una cuenta que tengo de otra universidad. En este caso, yo voy a hacer la consulta, ¿sí? Y les voy a preguntar si de pronto los estudiantes de la UNAD a través de su correo institucional pueden acceder a Mendeley, ¿sí? Si no hay esa posibilidad, pues tendrían que buscar la posibilidad con otra institución, o si hay otra posibilidad, o buscar en YouTube si hay tutoriales para de pronto obviar esa autenticación. No lo sabría. Yo les confirmaría con posterioridad, ¿listo? Pero yo les enviaré el link, por supuesto, se los envío. Pero el problema va a ser que ustedes accedan al servicio de Mendeley. Entonces, bueno, vamos a seguir de esa manera con la guía. Miren ustedes, aportes y argumentos. ¿Hay alguna pregunta? No sé, Lina tenía la pregunta hace un momento sobre aparte. ¿Resolví la pregunta o todavía quedan dudas? ¿Todavía quedan preguntas por hacer? Tutor, mi duda es, según el texto dice citar las fuentes. ¿Es si hay que citar todas las fuentes de la unidad 2 o solamente la que hace referencia al dicho o la canción? Sí, es que en este caso no tienes que citar todas las fuentes. Por eso, mira, por eso es muy clara esta parte donde dice cómo a través de la lectura o de los audios o del video, entonces tú resignificas, miren usted, resignifica o replantea esa expresión cultural. Entonces, ¿qué quiere decir resignificar y replantear? Entonces yo digo, a la mujer se le está degradando su rol dentro de la sociedad. Entonces, ¿cómo a partir de las lecturas yo encuentro que hay un apoyo al cumplimiento de los derechos y al rol que debe desempeñar la mujer dentro de la sociedad? Entonces, a mí esta lectura me parece muy chévere. A mí este argumento que da el autor
para poder sustentar el derecho de la mujer dentro de la sociedad me parece importante, entonces yo lo cito a él. No tengo que citarlos a todos, cito al que a mí me parece importante y con el cual yo creo que estoy resignificando y replanteando esa situación y ese dicho popular o esa expresión cultural. Ah, ok. Tutor, tengo una pregunta acerca del formato. ¿Sí? ¿El formato se puede enviar, o sea, tiene que ser obligatorio en Word o se puede enviar en PDF? No hay ningún problema. Ustedes lo pueden enviar tanto en Word o en PDF. Cualquiera de esos dos archivos lo pueden hacer, no hay problema. Pero debe conservar la integridad del formato. Lo que pasa es que en la guía no dice cómo se debe llamar el formato. Sí, no hay problema. La idea es que ustedes le coloquen su nombre, ¿sí? Entonces, miren, aquí está nombre del estudiante. Ahí está como junto, pero ustedes pueden colocar su nombre ahí. En el formato, pueden colocarle formato 1 o formato de identificación de creencias y su nombre, seguido. No hay problema. Ah, ok, gracias. Listo, Nina. Entonces... Profe, disculpe, una pregunta. ¿Sí? ¿Yo puedo referenciar, o sea, tomar varias frases de un mismo autor? Claro, tú lo puedes hacer, pero siempre y cuando lo hagas de acuerdo a las normas de citación APA. Entonces, la idea es que tú debes tener presente cuáles son las normas de citación APA y cómo se debe citar. Y por ese motivo yo les compartí un videito a ustedes y les expliqué hace un momento cómo buscar las referencias en APA y etcétera en Google Académico, por ejemplo. Un ejemplo, profe. Ahí en la unidad 2, el que dice de la educación y ética para la ciudadanía mundial, ahí pues encontré dos similitudes, dos argumentos que me sirven como soporte en mi trabajo y pertenecen al mismo autor, a Marta. Ya, o sea, eso era lo que quería saber. Ya yo lo cité y lo referencié según las normas APA en mi trabajo. Lo puedes hacer, no hay ningún problema. Si tú te guías, si tus expresiones encuentras apoyo en una lectura, pues no hay problema. La idea es que utilices los materiales que están dentro de la plataforma para poder tomar sustento. Si lo haces con uno, pues está bien, no hay problema. Lo estás haciendo de acuerdo a las normas de citación. Eso es lo importante. Ok, profe. Lo que sucede es que también hay que tener en cuenta que en la publicación que habla de Marta hay 2 artículos de ella. Entonces los 2 artículos se deberían citar por aparte, así están en el mismo texto. Entonces, sí, porque uno es de 2005 y el otro es de 2011. Sí, claro. Exacto, sí. entonces se citan por aparte. Se citan por aparte los artículos. Muchísimas gracias, Hammer, por la aclaración. Por supuesto. Profe, yo me di cuenta de que uno era sobre sin ánimos de lucro y el otro, bueno, en el momento no me acuerdo, pero sí me di cuenta de que el año para uno es en el 2005 y el otro es para 2011. Es correcto, es correcto. De esa manera lo tienen que hacer. Si utilizan un artículo u otro, pues tendrían que utilizar referencias distintas. Ok, profe. Listo, entonces miren ustedes, ahí está ese mismo ejercicio que hicimos con la canción colombiana, tendrían que hacerlo con el dicho popular, el mismo ejercicio. Esa canción, ese dicho popular debe expresar un antivalor, deben explicarlo y debe encontrar la creencia. Debe haber una correspondencia entre el dicho popular, la creencia y por supuesto los efectos o consecuencias para la sociedad, ¿sí? Tiene que tener correlación. Y tenemos otra vez de nuevo aquí. Entonces, cómo yo a través de los escritos, de los audios, de los podcasts, de los videos, de los artículos, me guío para resignificar o replantear esa expresión cultural, ¿cierto? Entonces, citar las fuentes, ahí está. Lo mismo con la costumbre y lo mismo con el programa de televisión. Miren ustedes, dice programa de televisión nacional. Y al final nos dice reflexiones. ¿Qué reflexiones para su vida personal le genera la actividad? ¿Qué aportes brinda esta actividad a su formación ética y ciudadana? ¿Qué aporta esta actividad a su formación profesional? Ahí está, ustedes tienen este espacio para hacerlo.
y las normas, las referencias bibliográficas en normas APA. Entonces aquí están. Ustedes tienen que irlas colocando una a una. Entonces que yo utilicé los dos artículos de la autora Marta, pues están, los coloqué ahí. Que yo utilicé el de Peña, el de derechos de autor en Colombia. Utilicé otro artículo, entonces los cito ahí los voy colocando, los voy referenciando, ¿ok? No sé si hay más dudas, más preguntas frente al desarrollo de la actividad. Muchachos, ¿o quedan claras? ¿Quedan claras las dudas? Sí, señor. Ok. Entonces, bueno, la invitación es ponernos manos a la obra para mejorar los trabajos. En el caso de quienes no hayan participado en el foro, para que participen en el foro, ya nos quedan pocos días, ya son 4 días, si mal no estoy, vamos a ver, cierra el 6 de junio, 1, 2, 3, 4 días exactamente. Entonces la invitación es no dejarnos coger la tarde y poder participar lo más pronto posible en el desarrollo de la actividad. Hola, Eledis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches ya, ¿sí? ¿Me escuchas, Eledis? Sí, hola. Sí, profe, lo que pasa es que la señal del internet está muy mala y me saca acá, no nada. Ya, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta respecto al desarrollo de la actividad? Pues, profe, la duda que tenía, pues la aclaró hace un momentico, no le pregunté porque ya usted hizo la aclaración ahí sobre el punto donde debemos argumentar. Ujú. Entonces, no, pues ya Ok, creo que todo despejado. listo, perfecto. Profe, una cosa, Sí, Marcelo. referente al cuadro que debemos subir en el entorno de evaluación, ¿ese también debe llevar normas APA o ese no? Como no te entendí muy bien, me estás hablando de un cuadro. Sí, profe, el que debemos subir al entorno de evaluación. Bueno, al entorno de evaluación solamente subes a, te salió Marcela, pero bueno, al entorno de evaluación solamente subimos el formato, ese formato que hace un momento acabamos de ver. Entonces, algunos me preguntan, hay una pregunta muy recurrente, me estaba olvidando. Hay una pregunta muy recurrente y es, profesor, ¿tengo que hacerle una portada, una introducción? Realmente la guía de actividad, si ustedes se dan cuenta, no exige nada al respecto. Entonces, si usted lo quiere hacer, pues lo puede hacer, no hay ningún problema, eso no le va a restar puntos, pero no es necesario, ¿sí? O sea, la idea sería que nos limitáramos a diligenciar este formato de identificación de creencias, ¿sí? No hay ninguna restricción si usted quiere ponerle portada y colocarle algo más adicional, no hay problema. Siempre y cuando usted respete, digamos, lo que se encuentra dentro del formato. Entonces, esa sería la indicación. Dentro del formato, el formato de evaluación se carga al entorno de evaluación. Este formato se carga al entorno de evaluación. Entonces, este formato no va al escenario de la socialización, en este caso al foro de discusión. ¿Listo? Profesor, una pregunta con respecto a, pues, es algo con respecto a una cita bibliográfica. Sí. Es que la norma 7 no contempla cita de cita, ¿sí? O sea, cuando un autor cita a otro autor, profe. la norma 7 no muestra cómo hacer una cita de cita. Para eso pues busqué en la APA vieja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la compañera hablaba de Marta Nussbaum, creo que si a ella la cita Gil Claros, tiene 2 artículos dentro del mismo artículo de Gil Claros. Entonces, para citar el artículo de Marta Nussbaum, uno coloca, digamos, qué sé yo, se nota en el texto que
que se está vulnerando el derecho a la libre expresión, de acuerdo a como lo cita Marta Nussbaum, citada por Gil Claros en el año tal. ¿Hay que poner el año de ambos o solo se pone el año de Gil Claros, que es el dueño del artículo que estamos trabajando? Sería colocar el año de Gil Claros en este caso, el artículo que se trabaja. Ok, profesor, muchísimas gracias. Listo, Hammer. No sé si hay más dudas, si hay más preguntas. O sea, profe, no entendí esa partecita, le explico. Un ejemplo, yo cité digamos, un argumento de Marta de 2005. Un ejemplo, ese lo coloco donde está para argumentar, donde está en el cuadro, donde voy a argumentar, digamos, ese dicho popular, ¿cierto? Pero en la biografía debería colocar el de Mario todo completo, ¿cierto? No. Lo que sucede es lo siguiente. Si yo voy a citar un autor, si yo voy a tomar referencias, ideas de un autor en particular, debo citarlo, ¿sí? Entonces, como lo decía hace un momento Hammer, si esa citación está dentro de otro artículo, pues la referencia tendrá que ser el artículo que esté trabajando. Por supuesto, tendré que hacerlo de esa manera. Claro. O sea, tendría que referenciar a él, o sea, Claro 2018, 2015, creo. Ajá, sí. Sí, es de Gil Claros 2018, creo que es. Sí, ese es el artículo. Ya. Listo. ¿Más preguntas o dudas al respecto? Por el momento no, profe, ya esa era la duda que tenía. Ok, bueno, no sé. Entonces, de esa manera, damos por terminada la sesión de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud, muchachos, pues la idea es que me consulten a través del Skype, o a través del correo electrónico, o a través de la mensajería interna de plataforma. Yo estaré dando respuesta a todas las dudas e inquietudes que surjan. Puede suceder que me demore un poco, pero tarde o temprano les doy la respuesta. Ya mañana yo creo que me encargo otra vez de pasar revista por los foros y estaré retroalimentando de nuevo para quienes lo estén haciendo en estos últimos días su participación. Sí, profe, porque yo monté ayer en el foro mi actividad y necesito que por favor me retroalimente a ver dónde debo corregirla para enviarle bien el trabajo. Listo, Jennifer, no hay problema. Yo seguiré revisando. Ok, profe. Bueno, una feliz noche para todos ustedes. Muchísimas gracias por la conectividad. Espero que tengan una linda noche y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Vale, profe, sí. Una preguntita primero. Pues para pedirle el favor personalmente, si me puede enviar la grabación. Lo que pasa es que, como le digo, la verdad, pues hubieron partecitas donde me sacó del encuentro de la reunión. Entonces, para poder nivelar. Sí, Eledis, yo lo voy a compartir en el chat grupal que tenemos del curso, en el Skype, y lo voy a enviar al correo de cada uno de ustedes por la mensajería interna. Ok, profe, vale, le agradezco. Una feliz noche a todos y hasta luego, nos vemos pronto. Chao, chao.